Bien, como indicaba en la clase anterior, el día de hoy vamos a entrar a dos instituciones que son de suyo muy importantes. Uno son los cuasicontratos, que son los hechos lícitos sin convenio que establece nuestro Código Civil, y allí vamos a encontrar también lo que son los negocios jurídicos, y vamos a hacer la división de lo que son los negocios jurídicos unilaterales. Pero para eso tenemos que entender qué es hecho. Y cuando estamos hablando de hecho, nos estamos refiriendo a un cambio que sufre la naturaleza como consecuencia de un fenómeno que puede ser natural o puede ser por acción del hombre. Entonces, el hecho enmarca toda transformación, todo cambio que se produce en la naturaleza. Entonces, para poder entender lo que es un hecho natural y de lo que es un hecho provocado por el hombre, es que se ha hecho la diferenciación en cuanto al hecho natural y al hecho provocado por la voluntad del hombre, al que se le ha denominado acto para que no tengamos ninguna confusión en cuanto al hecho de una manera general. Entonces, cuando estamos hablando de hecho natural, decimos que es el que produce un cambio, una transformación en la naturaleza sin la intervención del hombre. Pero cuando estamos hablando de acto, estamos diciendo que es un cambio, que es una transformación que se produce en la naturaleza, pero con la intervención del hombre. Y entonces de esa manera podemos nosotros diferenciar lo que es un hecho natural y lo que es un hecho provocado por el hombre, al cual vamos a darle el nombre de acto jurídico. Acto porque hay voluntad del ser humano. En el otro es un fenómeno natural. Entonces, ¿qué trascendencia tiene eso para nuestro derecho? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, en la época, en esta época, y voy a referirme hacia el lugar de donde yo vengo, que es el oriente de la República de Guatemala. Si nos dirigimos por la carretera al Atlántico hacia el oriente, vamos a ver los cerros, pelones, ya casi agarran fuego, y vamos a ver esas tierras áridas que constituyen ese paisaje en el verano del oriente guatemalteco. Pero si vamos después de las lluvias, esos cerros los vamos a ver verdes, totalmente verdes. Entonces, ahí ha habido un cambio, ha habido una transformación. La naturaleza transforma eso. Pero mencionaba yo las lluvias. Cuando comienza a llover, el río Motagua se comienza a llenar y cada vez se llena más y cada vez tiene más agua, lleva más agua. Entonces, esa, esas correntadas que lleva el río Motagua, en un momento determinado, se salen de su cauce. Y al salirse de su cauce puede causar dos fenómenos que ustedes conocen perfectamente, que son el aluvión y el otro que se llama abulsión. En el aluvión, ustedes recordarán, comienza a llevar material, la arena y todo lo que sea, y lo va a pegar a una tierra que está más adelante, a un terreno que está más adelante, y eso pues hace crecer ese terreno. Entonces, una de las formas de hacer crecer los terrenos es precisamente esa. Pero a veces lo que ocurre es que arranca grandes porciones de un terreno y aunque parezca insólito, se lo lleva y lo va a depositar a otro lado. Y eso nosotros lo conocemos como abulsión. Este es un fenómeno natural.
Pero cuando eso ocurre, va a haber no solo un cambio natural, sino que también un cambio en cuanto a los temas legales sobre la propiedad de la tierra. Es decir, si un terreno, el río le arranca otra porción, se mete dentro del terreno y deja esa porción del lado derecho, digamos, de la corriente del río, pues esa porción de tierra se une a las tierras que estaban del otro lado del río. Y entonces esas tierras crecen y las tierras por donde el río se metió decrecen. Pero entonces aquí viene un problema y es en cuanto a hasta dónde llega el terreno de las personas. Es decir, la persona a la que el río le dejó esa gran porción de tierra, pues la agrega a su terreno y dice que esa es de él. El otro dice que esa tierra es de él, no obstante que el río esté en medio. Y entonces comienza un conflicto legal. En Oriente, pues nosotros sabemos que los conflictos generalmente se resuelven de una forma distinta a como se resuelve en otros lados. En otros lados de la República se resuelve yendo a juicio, demandando a la gente. En el Oriente pues, se resuelve a ponte pistola, ¿verdad? Y todo eso, pero eso crea más problemas todavía. Entonces, ese fenómeno natural que transformó la naturaleza, que hizo crecer un fondo y disminuyó el otro, es lo que nosotros conocemos como hecho jurídico, porque es una transformación en la naturaleza, desde luego, pero esa transformación en la naturaleza tiene consecuencias jurídicas. Por eso decimos entonces que ese fenómeno natural es un hecho jurídico, no interviene el hombre, es un hecho natural, pero tiene consecuencias de derecho. En cambio, cuando estamos hablando de acto jurídico, estamos hablando de la voluntad del hombre. Es decir, el hombre transforma la naturaleza, pero esa transformación de la naturaleza tiene también efectos jurídicos. Si nosotros vemos, por ejemplo, un riachuelo que corre de la montaña hacia abajo y que pasa por dos terrenos. En el terreno de arriba necesitan agua para el ganado, pero el río o el riachuelo todavía no tiene ni calidad de río. Ese riachuelo lleva realmente poca agua, le meten bomba y lo seca inmediatamente y entonces necesitan de más agua. Y para poder obtener más agua, lo que hacen es poner un dique, poner cualquier cosa que impida el recorrido normal del agua. Y entonces ahí se va formando una poza. Yo recuerdo que nosotros hacíamos eso en algunos ríos que tenían poca agua, hacíamos pozas y ahí nadábamos. Ahí muchos aprendimos a nadar en esas pozas, en los pueblos donde vivíamos. Pero entonces, la persona que hizo eso transforma la naturaleza porque hace de ese riachuelo una poza y luego comienza a sacar agua y ya tiene agua para sembrar, tiene agua para sus regadíos, tiene agua para su ganado. Es decir, ya no tiene problemas. Ahora, el problema es el que está abajo del río, porque ese se queda sin agua. Entonces, ese acto de hacer una poza, de poner un dique, de obstaculizar el recorrido normal del agua, trae consecuencias jurídicas, consecuencias bastante delicadas. Hay lugares donde la gente se mata precisamente por esa situación. Aunque el otro diga el río pasó o pasa por mi terreno. Sí, pero ese río no se queda en su terreno, sigue de largo. Y entonces ahí comienzan los conflictos. Esos conflictos se tienen que dirimir en la vía correspondiente. En este caso será vía civil, vía penal, dependiendo de los actos que se produzcan por esa transformación que el hombre hace sobre la naturaleza. Entonces ahí estamos en presencia
de lo que es un acto jurídico, la transformación de la naturaleza por la voluntad del hombre y que tiene consecuencias jurídicas, que tiene consecuencias de derecho. Por eso es que nosotros hablamos entonces de lo que es el hecho jurídico y separamos lo que es el acto jurídico. Cuando sacamos el acto jurídico, lo vemos en el otro diagrama, el acto jurídico dentro del hecho es una especie, pero al sacarlo de allí lo convertimos en el género. Y ese género tiene dos especies. Por un lado, tenemos el negocio jurídico unilateral y por el otro lado tenemos el negocio jurídico bilateral. El acto jurídico nos va a dar una idea de lo que vamos a estudiar precisamente en el curso a partir del día de hoy, que son los cuasicontratos. Los cuasicontratos nos van a llevar precisamente a lo que es el negocio jurídico. Vamos a entender que el negocio jurídico es el acuerdo, no es el acuerdo, es la declaración de una o más voluntades que producen consecuencias de derecho. Es decir, el negocio jurídico es una o más declaraciones de voluntad que hacen nacer a la vida jurídica obligaciones, derechos, instituciones de carácter patrimonial o extrapatrimonial, como vamos a ver más adelante. Entonces, el negocio jurídico decimos que es unilateral porque basta la declaración de una persona. Pero cuando el negocio jurídico tiene la declaración de dos o más personas en las cuales hay derechos y obligaciones recíprocas, entonces decimos que ese negocio jurídico es un negocio jurídico bilateral que nosotros vamos a estudiar en el próximo semestre como contratos. Entonces, concentrándonos en el negocio jurídico unilateral, el negocio jurídico unilateral es la declaración de una voluntad que produce derechos y obligaciones. ¿Por qué hago esta acotación? Si ustedes ven en el Código Civil, el tema que vamos a estudiar a partir del día de hoy, la unidad que veremos a partir del día de hoy, se llama precisamente hechos lícitos sin convenio. Título sexto, dice obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Es decir, obligaciones que nacen de hechos que no son contrato. Entonces, estamos en presencia del cuasi contrato. ¿Por qué explicaba yo lo del hecho y lo del acto? Porque en el código debió de haberse utilizado la palabra acto en lugar de hecho. Para eso existe esta división. Entonces, el capítulo debiera de llamarse obligaciones provenientes de actos lícitos sin convenio. Eso sería lo correcto. Sin embargo, no es así. En nuestro código aparece como hechos y entonces yo por eso les agregué en el diagrama entre paréntesis actos, para que entendamos que realmente son obligaciones que provienen de actos, no de hechos. Pero bueno, mientras el código no sea modificado en eso, pues nosotros vamos a tener que entender que lo que señala el código como hechos lícitos debiera de ser actos lícitos. Dentro de ellos tenemos el enriquecimiento sin causa, que vamos a ver hoy. Vamos a encontrar la gestión de negocios
y la declaración unilateral de voluntad. Cada una de esas instituciones, pues, vamos a ver todos sus elementos. No, hoy solo dejé los títulos nada más para que sepamos qué es lo que vamos a estudiar. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es el enriquecimiento sin causa. Cuando estamos hablando de enriquecimiento, estamos refiriéndonos al incremento que sufre el patrimonio. No estamos hablando de que una persona se vuelva millonaria, que una persona se vuelva, lo que dice la palabra, rico, ¿verdad? En el sentido amplio. No, estamos hablando del crecimiento del patrimonio, que puede ser un centavo. Es decir, si yo tengo un patrimonio y le agrego un centavo, ese centavo hace crecer mi patrimonio y entonces podemos hablar de un enriquecimiento. Pero también podemos hablar de lo contrario, es decir, la merma que sufre el patrimonio, aunque fuera un centavo. Si de mi patrimonio sale un centavo, mi patrimonio empobrece. Empobrece, ¿por qué? Porque hay una disminución de ese patrimonio, aunque sea un centavo, para que veamos la dimensión de lo que es el enriquecimiento y el empobrecimiento. En nuestro derecho, el enriquecimiento de una persona tiene correlación con el empobrecimiento de otra, cuando existe esa relación de causalidad entre esas dos personas de las que nosotros hemos hablado desde el principio del curso, que son el deudor acreedor. Cuando esas dos personas que están ligadas por una obligación, una de ellas tiene un crecimiento en su patrimonio, mientras que la otra tiene un empobrecimiento de su patrimonio, ese enriquecimiento es un enriquecimiento legal, justo. Existe empobrecimiento en uno, enriquecimiento en el otro, pero hay una relación jurídica entre ellos, hay una justificación de por qué ocurre eso. Si yo a ustedes les regalo algo de mi patrimonio va a disminuir y el patrimonio de ustedes va a crecer. Y entonces decimos que ustedes se están enriqueciendo y yo estoy empobreciendo, es decir, mi patrimonio está empobreciendo. Pero hay una justificación, hay una relación jurídica que permite que eso ocurra. Y aquí estamos hablando de un contrato de donación puro y simple. El que regala empobrece su patrimonio porque saca algo de su patrimonio y el que lo recibe, su patrimonio crece. Pero hay una causa que lo justifique. Entonces, ahí estamos en un enriquecimiento normal, en un enriquecimiento debido. Pero ocurre que muchas veces una persona enriquece en desmedro de otra, sin que exista una causa justificable. Y entonces ahí estamos en presencia de lo que es el enriquecimiento sin causa. El artículo 1616, si no estoy mal, dice la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra, está obligada a indemnizarla y bla, bla, bla. Eso después de la coma es una consecuencia que veremos más adelante. Pero la definición de lo que es el enriquecimiento sin causa lo podemos encontrar en esa primera parte, donde dice la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra. Eso es el enriquecimiento sin causa. Enriquecerse en perjuicio de otra sin que exista una causa que lo justifique. Ustedes vieron en derecho civil el hallazgo, ¿se recuerdan?
Estaba por ahí por los artículos 596 y 597, si no estoy malo, o por ahí. Vamos a ver qué dicen esos artículos. 596. Aquí está. Habla de los bienes mostrencos. Dice, el que encontrara un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Vale, bienes mostrencos. Cuando estamos hablando de bienes mostrencos, estamos hablando de bienes que se encuentran presumiblemente perdidos, pero la ley dice bienes muebles y semovientes. O sea, ganado, pensemos. Cuando nosotros encontramos un bien mueble que supuestamente está perdido, nosotros sabemos que no existe el res nullius realmente, ¿verdad? Se habla del res nullius, pero en la realidad, en la práctica, todo tiene dueño. Todo tiene dueño. Es difícil encontrar algo que sea realmente un res nullius, que no tenga ningún dueño. Entonces, cuando nosotros encontramos algo, ese bien mueble que nosotros encontramos tiene dueño. Ahora, ¿quién es el dueño? Entonces, no lo sabemos. Por eso es que la ley nos habla de los bienes mostrencos, los bienes que aparentemente están perdidos. Y hago énfasis en la palabra aparentemente. Entonces, si nosotros encontramos algo, pues la ley dice que debemos llevarlo a la autoridad más cercana. Si encontramos una maleta de dinero, esa maleta de dinero le pertenece a alguien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Llevarlo a la autoridad cercana. ¿Cuál es la autoridad cercana? Bueno, podríamos entender que es a la municipalidad o podría ser a la policía. Si lo llevamos a la policía, nunca va a aparecer el dueño, ¿va? Es decir, ahí creo que se acaba la norma. Pero si lo llevamos a la otra autoridad y lo depositamos, bueno, quizá esa maleta de dinero corra con mejor suerte, ¿verdad? Y ahí va a estar. Y entonces dice la ley que hay que poner del conocimiento público que algo que estaba perdido lo fueron a entregar a ese lugar. Entonces, ese conocimiento público tiene que hacerse a través de los medios de comunicación. Esto ocurre también con el tema de los semovientes, del ganado. En los pueblos, aquí en la ciudad capital, eso creo que no ocurre, y por eso los que son de aquí quizás no lo entiendan, pero en los pueblos generalmente cuando se encontraba uno un animal aparentemente perdido, pues había, bueno, si uno quería, ¿verdad? Lo podía llevar a la municipalidad. Y entonces ahí en la municipalidad del pueblo, me acuerdo yo, estaba el poste. O sea, así se conocía, ¿verdad? Casi todos los pueblos tenían un poste ahí cerca de la municipalidad, en donde se amarraba la vaca, el toro, el caballo que uno encontraba y que supuestamente estaba perdido. Entonces lo llevaban y ahí lo amarraban. Y me recuerdo yo que en mi pueblo salía la banda marcial, y pasaba de esquina en esquina diciendo, anunciándole a la gente que un animal con las características que se mencionaba estaba en el poste. Y entonces de ahí viene también lo del bando, ¿verdad? Es decir, el bando era ir a publicitarle a la gente que un bien que había sido encontrado estaba en la municipalidad. Y entonces el que lo había perdido, pues sabía a dónde tenía que ir a recogerlo.
Pero ¿qué pasa con la persona que llevó ese bien? Más adelante vamos a ver que la razón por la cual uno podía llevar ese bien a la autoridad más cercana es porque se ofrece una recompensa. Es decir, la ley dice que la persona que lleva un bien y lo entrega en la municipalidad, como establece el artículo 597, lo que vamos a ver más adelante, esta persona tiene derecho a que se le pague un 10% del valor de ese bien. Entonces, ahí estamos en presencia de lo que es el enriquecimiento, pero vamos a ver si es un enriquecimiento debido o es un enriquecimiento indebido. Es decir, si la persona que perdió una vaca va y recoge su animal, tiene que pagar la manutención, es decir, el alimento que le dieron. Tiene que pagar los gastos que se produzcan de una manera general, pero también tiene que pagar el 10% del valor de ese bien a la persona que lo encontró. Porque si no hiciera eso, esa persona se estaría enriqueciendo. ¿Por qué se estaría enriqueciendo? Si era de su propiedad, sí, era de su propiedad, pero se perdió. Es decir, ese animal, si esta persona que lo encuentra no lo va a dejar a la autoridad más cercana, pues lo que puede ocurrir es que se pierda definitivamente. Y entonces el patrimonio del propietario se va a ver menoscabado, se va a ver disminuido por la pérdida de un animal. Imaginémonos que es una vaca, es decir, una vaca va a andar por un promedio de unos 10,000 quetzales, por ahí. Si es de raza, pues va a valer más. Entonces, el dueño está recuperando su capital, su patrimonio, y por lo tanto tiene que pagar por eso. De lo contrario, se estaría enriqueciendo indebidamente. Entonces, eso es a lo que se refiere precisamente el artículo siguiente, que dice: el dueño que recobre lo perdido o su precio está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. ¿Por qué el producto de la venta? Porque eh, un animal que lo amarran al poste esperando a que llegue el dueño, pues come, ¿verdad? Produce gastos, y esos gastos tienen que salir de la municipalidad que lo está cuidando, que lo tiene a su cuido. Y entonces esos gastos se vuelven demasiado onerosos. Entonces, no se puede esperar mucho tiempo a que llegue el dueño. Si el dueño no aparece, la municipalidad puede subastar, vender en pública subasta los bienes que han sido entregados a su custodia, y con eso hacerse pago de los gastos y del 10% de la persona que lo encontró. El resto se debe de depositar en una cuenta de la municipalidad o de la entidad eh, donde se haya entregado, y cuando aparezca el dueño debe restituirle lo que quedó después de los gastos. Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo cuando habla de la venta. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es el enriquecimiento sin causa, podemos entender eso. En lo penal no existía el enriquecimiento sin causa. Ahora sí, existe ya como un delito. Nosotros vemos como un vecino nuestro que tenía una mano adelante y otra atrás, de repente se hace diputado y al año tiene una gran fortuna. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde salió la plata? Ahí hay mucha gente en las redes sociales que a veces yo me atrevo a contestarles porque comienzan a decir que los diputados se bajen su salario. Miren, el salario de los diputados es una miseria comparado con el tipo de trabajo que ellos debieran de desarrollar.
y con los negocios que ellos desarrollan. El sueldo de un diputado no alcanza para pagar todos esos lujos y todos esos bienes que han adquirido. Es decir, el diputado debiera de ganar incluso más si no existiera esos altos niveles de corrupción, porque son funcionarios de un alto nivel, es decir, funcionarios que deben estar bien remunerados, pero la cantidad que ellos reciben es una cantidad ínfima comparado con lo que reciben por los negocios. Entonces, ¿de qué sirve que se bajen el salario? Bueno, podrían trabajar ad honorem incluso con los negocios que hacen. Es decir, esas fortunas que hacen los diputados, que hacen los funcionarios del Estado, la gente del gobierno, si no miren ese encierro de 9 meses, préstamos millonarios, que no se sabe dónde están, a dónde fueron a parar. Es decir, mientras nosotros estábamos encerrados, estos funcionarios se servían con la cuchara grande, ¿verdad? Es decir, tomando del erario nacional todo lo que pudieron tomar. Entonces, esas personas se enriquecen, pero no hay una causa que lo justifique. Entonces, por eso es que ahora, pues, siguiendo la línea del Código Civil, ya en el Código Penal existe también la figura del enriquecimiento indebido, ya como delito. Es un poco complicado. Ese tema de corrupción es un tema que lamentablemente es el cáncer en toda América Latina. No solo los guatemaltecos estamos atravesando por eso. Todos los países de América Latina están sumidos en la pobreza, en la desgracia por esta gente. Yo, ahorita que estamos en el tema de la pena de muerte, en lugar de abolirla, yo creo que debiera de agregarse a algunos delitos la pena de muerte para que toque el dinero del pueblo. Ese dinero es el dinero de los impuestos. Eso es un pecado, tocar ese dinero. Entonces, quien haga eso, debían de condenarlo a la pena de muerte, de verdad, de verdad. Pero bueno, lo que, lo que digo no es lo que va a suceder. El artículo 1617, con eso terminamos el enriquecimiento sin causa, no la clase. Dice, no hay enriquecimiento sin causa en los contratos celebrados lícitamente, cualquiera que sea la utilidad que obtenga una de las partes contratantes, salvo el caso contemplado en el artículo 1542. Ese artículo se refiere a los contratos de mutuo. No lo voy a tocar ahorita, lo vamos a ver en el curso de contratos. Perdón. Entonces, en el artículo 1617 encontramos el fundamento jurídico de por qué hay un enriquecimiento que tiene causa y que es lícito, pero en contraposición hay un enriquecimiento que no tiene causa y entonces es ilícito en lo penal, indebido en el caso nuestro, el enriquecimiento sin causa. Solo 2 artículos. Por algún motivo quedó dentro del enriquecimiento sin causa otra institución que en el primer código que nosotros tuvimos estaba separado, que es el pago de lo indebido. Es una institución totalmente diferente. Desde luego, en el pago de lo indebido, pues hay enriquecimiento sin causa, pero yo creo que hubiera sido preferible haberlos estudiado por separado, porque así como les mencioné el artículo 596, 597, hay otro montón de artículos en el Código Civil donde hay enriquecimiento sin causa. Utilicé estos 2 por ser los que yo encuentro como más claros para que podamos entender el enriquecimiento. Pero fácil, hay unas 10, 12
instituciones más donde encontramos el enriquecimiento sin causa. En el libro de Vladimir Aguilar aparecen los artículos de los casos de enriquecimiento sin causa que tiene nuestro código civil. En el libro de Rubén Contreras, por algún motivo, no está el enriquecimiento sin causa, así tan desarrollado como, como yo lo hubiera esperado. Pero no importa, espero que hayamos entendido lo que es el enriquecimiento sin causa. Ahora, el pago de lo indebido, ahí ya estamos hablando de las personas que hacen un pago de una obligación que no tienen o hacen un pago a la persona equivocada. Y entonces allí vamos a ver cuáles son las consecuencias jurídicas de ese pago de lo indebido. Para eso me voy a auxiliar del Código Civil para que podamos explicar, porque hay algunas normas aquí un poco difíciles de entender. Bueno, no, ni tan difíciles. El artículo 1618 comienza ya hablando del pago de lo indebido. Lo que es más, debiéramos de hacer esa separación, ¿verdad? Yo no lo tenía, lo voy a hacer ahorita en mi código, pago de lo indebido, para separar lo que es el enriquecimiento sin causa. El artículo 1618 establece que el que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, es decir, ¿cómo puede uno pagar una deuda que no tiene? Ocurre. A veces uno paga una deuda que no se recuerda que ya la pagó y la vuelve a pagar. O paga una deuda de una obligación que uno no tiene, que por algún motivo uno cree. Cuando veamos el error, vamos a ver precisamente eso, es decir, la persona se equivoca. Es decir, hay dos momentos en los que se produce la equivocación. El primero es en el cerebro, es decir, cuando tiene datos equivocados, el razonamiento es equivocado. Y luego, cuando se externa lo que uno ha pensado. Entonces, ahí vamos a encontrar el error. Uno puede equivocarse mentalmente, puede cometer un error. Y entonces, en algún momento puede uno creerse deudor de una deuda que no tiene. Posteriormente se da cuenta, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces dice, el que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. Es decir, la consecuencia de un pago de lo indebido es poder recuperarlo. En el derecho civil, aquí no estamos hablando de que exista un hecho ilícito, no, estamos hablando solo de que hubo un error. El hecho ilícito que pueden hacer es un hecho ilícito penal, ya no civil. Recuérdense que hay una norma en el Código Penal, ahorita no recuerdo el artículo, lo pueden buscar ustedes, por favor, que se llama apropiación irregular, creo que se llama. Cuando una persona ha recibido dinero por error, debe devolverlo. Si esa persona que recibió por error no lo devuelve luego de haber sido notificado del error, esa persona incurre en delito. Y entonces algo que se pudo haber resuelto con la devolución se convierte en un hecho ilícito penal por no devolver lo que ha recibido por error. Ustedes que están ahorita leyendo su código, cuando entremos a ver las dudas que tengan y a resolverlas, de repente ya encontraron el artículo, yo lo voy a buscar en ese momento también para que estemos ya en congruencia con ese artículo penal. Pero este error podría convertirse en un hecho ilícito si luego de requerida la persona para que devuelva
lo que recibió por error, no lo hace. El artículo sigue diciendo, y aquí es una de las cuestiones a veces complicadas para algunas personas por la manera en la que está redactado. Dice, sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Miren qué complicado esto. Una persona paga una deuda creyéndose deudor. La persona que recibe el pago tiene como garantía de una deuda un documento. Pensemos en un pagaré. Esa persona tiene un pagaré y la persona que le va a pagar le paga una obligación que está garantizada con ese pagaré, pero una obligación que él no tiene. Cuando la persona recibe el pago, destruye el pagaré, porque hay que destruirlo, es decir, si no se destruye y aparece en manos de otra gente, esa otra gente puede cobrar, ¿verdad? Entonces es delicado. Entonces, lo que se hace generalmente es romper el pagaré, destruirlo. Posteriormente, el que pagó se da cuenta que se equivocó y le dice a la persona que ha recibido el dinero, mire usted, disculpe, me equivoqué. Ahorita me acuerdo que yo no le debo nada a usted. Entonces, esa persona que recibió el dinero le dice, pero mire usted, por su culpa rompí el documento que amparaba una obligación, que es una obligación de otro, desde luego, pero usted me hizo romper ese documento por su culpa. Ahora yo ya no tengo un documento con el cual pueda acreditar la obligación que tiene esa otra persona. Entonces, ¿cómo le puedo cobrar yo a esa otra persona? Entonces, el que pagó indebidamente va a insistir en que le devuelva su dinero. Mire, devuélvame mi dinero. El otro le tendrá que decir, disculpe, pero yo no le puedo devolver a usted absolutamente nada, porque de conformidad con este artículo, usted no tiene derecho de repetición. Es decir, usted no tiene derecho de que yo le devuelva lo que me dio, porque por su culpa rompí ese documento. Bueno, esto no queda así. Dice el artículo que esa persona que pagó por error todavía puede intentar cobrarle al que le debía. O sea, a ese tercero que debía al acreedor y que estaba garantizado con ese documento, evidentemente podría no pagar. Es decir, si yo voy a pagar una deuda y yo he dado un documento de garantía, cuando pago la deuda quiero que me devuelvan ese documento. Es decir, no puedo pagar y el otro se quede con el documento y posteriormente me vuelva a cobrar. Entonces, pago y me devuelve el documento. Pero si el documento fue destruido y llego a pagar y no me dan el documento, entonces no pago. Es decir, mientras no me entregue el documento, yo a usted no le pago. Esa es la posición del otro. La posición del que pagó por error será, dice el código, intentar que la otra persona le pague. Bueno, eso espero me lo hayan entendido. Si no, pues lo ampliaré dentro de un rato si alguno de ustedes tiene alguna duda. El artículo 1619 dice, si el que recibe lo indebido fuere menor o incapaz, solamente restituirá lo que existe en su poder y lo consumido en su propio provecho, salvo el caso de mala fe imputable al menor o de que lo haya recibido por medio de su representante legal, casos en los cuales se aplicarán las prescripciones relativas a las personas capaces. Aquí la cuestión es interesante. Volvemos al tema del menor de edad. Jamás debe pagarle uno a un menor de edad. Nunca.
el menor de edad puede perder el dinero y entonces el pago va a ser un pago inexistente. Si a mí me deben dinero y llegan a mi casa a pagarme, sale uno de mis hijos menores de edad, lo recibe y luego lo pierde, bueno, yo le puedo cobrar a esta persona. Le digo, mire usted, págueme. Y yo le pagué a su hijo, el chiquito. No, a mí no me ha pagado. Es decir, usted me tenía que pagar a mí. Hay un aforisma que dice, el que paga mal, paga 2 veces. No lo olviden. El que paga mal, paga 2 veces. El que le paga a un menor de edad o a un incapaz, es posible que tenga que volver a pagar. La norma tiene 2 excepciones. Una no me parece, la otra, pues sí, ¿verdad? Dice la mala fe del menor. Es decir, si un menor de edad es un incapaz absoluto, ahí no podemos hablar de mala fe. Si es un incapaz relativo, es un menor de edad de 16, 17 años, ahí podemos hablar de mala fe. Pero cuando se trata de un incapaz absoluto, no podemos de ninguna manera hablar de mala fe. Pero bueno, dice la norma que el que ha pagado indebidamente puede recobrar lo que se haya utilizado en provecho del menor. Es decir, si el menor recibe un pago y es de esos menores ya mañositos desde chiquitos y con el dinero se va a la tienda, se va al súper y comienza a gastarlo, bueno, lo que no sea consumible pues se podrá devolver, pero lo que se consume, es decir, compra comida, es decir, ¿cómo vamos a devolver la comida? Yo sé que están pensando ustedes, pero no se puede. Entonces, se puede devolver lo que ha sido utilizado en su provecho, pero lo que no sea consumible. Si va al súper y se compra un carrito, pues ese carrito hay que devolverlo, pues porque ese es pago que estaba haciendo la otra persona. Ese no es mi mayor problema. El problema es la pérdida del pago. Si el pago se pierde, ese pago no se realizó. No existe ese pago. Y por lo tanto, volviendo al aforisma, el que pagó mal por pagarle a un menor de edad o a un incapaz, no puede recuperar, no puede extinguir su deuda. Para poder extinguir su deuda va a tener que volver a pagar. Por eso decíamos que el que paga mal paga 2 veces. Y la otra establece el código que a menos que se le haya pagado al que tenga la representación. Aquí se está refiriendo a aquellos menores que tienen un patrimonio. Entonces, el pago, como no se le puede hacer directamente al menor, se le hace a su representante legal. Si el representante legal se clava la plata, pues eso ya es otra historia, ¿verdad? El pago está bien hecho. El pago se hizo a quien se debía hacer, al representante legal. Ya será el menor cuando tenga la posibilidad de hacerlo, es decir, cuando tenga la posibilidad jurídica de hacerlo, el que cobrará por ese actuar de su representante legal. Pero mientras tanto, el pago hecho a un representante legal de una obligación que se tiene con un menor, ese pago está bien hecho. El pago mal hecho es pagarle directamente al menor de edad si se tiene obligación con el menor. Y si no se trata de esta situación, pues pagar la deuda del papá de otra persona a un menor de edad. Entonces, a los menores de edad no se les debe hacer pago directo. Un pago directo hecho a un menor de edad puede posteriormente hacernos pagar otra vez. El artículo siguiente establece que si el que de buena fe recibe la cosa indebida y la enajena antes de haber sido notificado de la demanda de restitución,
estará obligado a restituir el precio recibido o a ceder la acción para reclamarlo del comprador. Si la enajenación hubiera sido hecha a título gratuito, la donación no subsistirá. Es decir, si el pago que se hace, pensemos no es dinero, pensemos es un bien. Si yo le pago a una persona con un carro, es decir, mi obligación es pagarle con un carro, pues entonces le pago con el carro. Pero luego me doy cuenta que me equivoqué, que no era la persona a la que tenía que pagarle o que yo no tenía ninguna deuda con esa persona. Y entonces pido la restitución, pido que me devuelvan el carro. Pero si el carro ya fue vendido y fue vendido a una persona de buena fe, entonces ya no puedo recuperar el carro, pero sí puedo recuperar el valor del vehículo. Entonces, quien recibió ese pago por equivocación tiene que devolver el dinero. Es decir, lo que le dieron en la venta del carro tiene que devolverlo. Ahora, si el que recibió el carro lo regaló, entonces ahí no hay ningún problema, porque el tercero, aunque lo haya recibido de buena fe, tiene que devolverlo, porque la ley protege al tercero que adquiere de buena fe, pero pagando. No así al tercero, aún de buena fe, que recibe algo en donación, que recibe algo regalado. Esa persona tiene que devolver lo que recibió. Eso es lo que dice básicamente el artículo. Y de allí en adelante, los artículos del 1621 al 1628, yo no le veo ninguna dificultad. Ah, hay uno. A este sí póngale atención. Es el artículo 1625, el último que voy a explicar. Los demás artículos los van a leer, por favor, los analizan. Si hubiera alguna duda, pues entonces con todo gusto se las voy a resolver. Pero son artículos que no tienen mayor dificultad. El artículo 1625 dice que no se puede recobrar lo pagado, que no habiéndose podido exigir con arreglo a las leyes, se hubiere satisfecho según la equidad. Esa norma se siente algo confusa. Y bueno, es confusa. Tampoco se puede recobrar lo que se hubiese dado con objeto de alimentos o por causa de piedad si en el acto de la entrega no se hizo reserva de reclamar el pago. Voy a comenzar con lo último. Si uno da alimentos, es decir, si uno ayuda a una persona y le da algo, alimentos, de ropa, cualquier cosa, y no hace reserva de que le tienen que pagar, pues entonces no hay ninguna obligación. Se entiende que es un acto espontáneo de liberalidad, es decir, que uno quiere regalar. Pero si uno da algo, pero se reserva el derecho de cobrarlo, entonces ahí sí no hay liberalidad. Es decir, uno tiene el derecho de cobrar, aunque sean alimentos. Más adelante, cuando entremos a hablar de la gestión de negocios, yo ponía siempre el ejemplo del niño que queda ahí abandonado y que uno le da alimentos, lo cuida, etcétera, etcétera, mientras aparece el familiar más cercano, el que tenga sobre él la patria potestad. Entonces, si se diera ese caso, uno puede cobrar por todo lo que hizo o puede regalar lo que hizo. Es decir, ese es un acto de liberalidad. Pero este artículo es claro. Si uno no dice que va a cobrar por lo que está dando, pues entonces se entiende que es un regalo, que es una liberalidad. Ahora, la parte complicada es la primera. Lo que se resuelve por equidad, sin poderse apegar a la ley, porque ya no es posible. Entonces, esto es un poco complicado. Yo he encontrado un ejemplo, que es el que siempre pongo, porque al final me resultó ser el ejemplo más sencillo. Hay otros, un montón, ustedes podrán buscarlo. Que de hecho les agradecería que cuando me estén preguntando no me digan, mire, Lick, dígame otro ejemplo
de esos. Yo preferiría que lo busquen ustedes, porque algo hay que hacer, pues, es decir, no lo pueden recibir todo ya digerido. El ejemplo que yo les doy es el ejemplo que les va a servir a ustedes de base para poder ustedes encontrar más. Pero bueno, ahí les va. Una persona tiene 3 hijos, pero uno de los 3 hijos es preterido a la hora de hacer el testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que ese no ha sido considerado como heredero por los motivos que sea. Es decir, el causante cuando otorga su testamento puede decidir a quién dejarle sus bienes y ha decidido desheredar a uno de ellos por algún motivo. Él sabrá por qué. Y entonces le deja de herencia todos sus bienes a los otros 2 hijos. El señor se muere y los 2 hijos heredan y el tercero se queda sin heredar. El tercero no tiene ningún derecho a impugnar, bueno, puede impugnar, desde luego, el derecho de impugnar le asiste, pero ningún juez va a declararle con lugar su acción, a menos que estuviera coludido con él, pero si la causa es correcta, es decir, el proceso se lleva correctamente, ningún juez lo va a declarar heredero, porque la voluntad del causante fue dejarlo fuera de la herencia. Entonces, se tiene que respetar la voluntad del causante. En su testamento dijo, mis herederos universales son fulano y sutano. Solo ellos tienen derecho a la herencia. Ahí quedamos claros, ¿verdad? Bueno, entonces los 2 hermanos que fueron herederos se compadecen del tercero y entonces deciden entre los 2 darle una parte de la herencia de cada uno de ellos, que le correspondía a cada uno de ellos. Porque piensan, bueno, pues si este también era hijo de mi papá, ¿por qué no va a tener derecho a la herencia? Mi papá lo dejó fuera, pero no, nosotros vamos a darle una parte de lo que a nosotros nos tocó. Y pensando de esa manera, por equidad, le entregan a esta persona que no tenía ningún derecho, le entregan parte de la herencia. Bueno, hacen la entrega y todo lo demás. Y resulta que ahí este hermano saca las uñas. Y entonces se dan cuenta los hermanos que es un desgraciado, que es un ambicioso, que se quiere quedar con todo, que es decir, es una lacra el pobre muchacho. Y entonces ellos ahí se dan cuenta de por qué el papá no quería dejarle nada. Algo le hizo al papá que le dolió tanto que no lo quiso comentar con los demás, se lo guardó y el día que heredó lo dejó fuera de la herencia. Entonces los hermanos se dan cuenta de esa situación y deciden pedirle que devuelvan lo que le dieron. Entonces, la norma dice, lo que se da por equidad, no existiendo ninguna ley que pueda obligar a que eso suceda, no pueden recuperar lo que han dado. La ley les impide recuperar lo que dieron por equidad. Entonces, uno debe tener siempre presente si el padre cuando hereda deshereda a uno de los hijos, alguna razón debe tener. Su voluntad es esa. Y uno pues tiene que aceptar su voluntad. Si uno quiere, si a uno le nace darle algo de esa herencia a esa otra persona que fue desheredada, ya como decían ahí en mi pueblo cuando yo era chiquito, sin leipa ni pago. O sea, no hay posibilidades de recuperar después lo que uno haya dado. Lo hizo uno por equidad, pero se equivocó. Es decir, esa persona no merecía nada. Y con esto, pues damos por terminada la clase del día de hoy. Y por favor me estudian los otros 3 artículos, 4, 5 artículos que no expliqué.
Y nos vemos dentro de 5 minutos.